Bienvenidos, en esta ocasión resolvemos la práctica número 11 de circuitos de temporización para la materia de fundamentos de diseño digital del grupo 12M2. El equipo está conformado por Alejo González Alexis Alan, Álvarez Carmona Jesús Octavio, Feria López Pedro Josué, García Antonio José Luis y Valdovinos Castellanos Jesús Neftalí, alumnos de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. En la práctica armamos un contador de décadas y un integrado que es un convertidor BCD a 7 segmentos conectado a un display, teniendo así la visualización en él de los números del 0 al 9. En la señal de la entrada colocamos diferentes configuraciones para observar el comportamiento del circuito a través de las señales que se estarán generando, teniendo en los circuitos tanto componentes digitales como analógicos. Para la simulación programamos en código VHDL la GAL 22V10. En la entidad colocamos el vector de entrada I y el vector de salida O. Utilizamos la estructura proceso y case when para resolverlo. Compilamos y obtenemos la disposición de pines. El primer circuito lo armamos con la primera configuración. En la entrada colocamos la configuración de un resistor y un push button para generar un pulso de reloj. Ese pulso o la frecuencia depende de que lo oprima y qué tan rápido lo haga. En ese momento es en que se genera la señal por cada pulso que le genera la entrada a través del circuito. Alternando entre oprimir y soltar el pulsador generamos un pulso entre el 0 y 1 lógico, lo que me da como consecuencia la señal de reloj. Armamos la segunda configuración en la que tenemos un arreglo con un capacitor y una compuerta con disparador Schmitt para eliminar el ruido por las vibraciones mecánicas que genera el push button. Es así que evitamos generar transiciones no deseadas. Como lo vamos a hacer de manera ideal, es decir, simularlo, no vemos realmente este suceso, pero en la realidad se toma en cuenta. Para la tercera configuración se nos da una tabla que nos muestra diferentes circuitos integrados, con la diferencia que tienen rangos diferentes del resistor, permitiendo un rango diferente de frecuencia. La frecuencia de operación se nos proporciona en ella. Aprovechamos las características del disparador Schmitt usando los tres diferentes integrados. Teniendo esta configuración con un resistor y un capacitor, provocamos un tren de pulso cuando se energiza el circuito, ya no haciendo falta el pulsador porque se genera en automático, visualizando su comportamiento en el display. En los siguientes circuitos utilizaremos dos diferentes configuraciones del integrado 555, siendo esta la configuración monoestable. Se genera un solo pulso a la salida cuando oprimo el push button. La cuenta del contador o los cambios en el display solo se realizan mientras oprimo el push, generando una sola transición. El ancho de este pulso de disparo va a depender de R1 y C1. Para determinarlo utilizamos la fórmula. Calculamos la duración del ciclo de acuerdo con los valores del circuito. En el último circuito y la siguiente configuración del integrado 555, conocida como configuración astable, será el tren de pulsos. En el momento en el que energizamos el circuito, se genera el tren de pulsos, y eso lo vemos reflejado en el display. El arreglo que controla la frecuencia del pulso es a través de R1, R2 y el capacitor 1. El capacitor se carga y descarga generando transiciones entre 1 y 0. Utilizando la fórmula de la frecuencia, siendo esta la inversa del tiempo y con el tiempo 1 y 2, calculamos la frecuencia de acuerdo con los valores del circuito, sumamos ambos tiempos.